Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Pueden sentarse, sean tan amables. Vamos a titular la enseñanza: la verdad no se puede sacrificar en aras a la unidad. Eso parece contradictorio a lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 4, cuando él dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Ahora el pastor dice aquí que la verdad no se puede sacrificar en aras de la unidad. Bueno, es que una cosa es guardar la unidad del Espíritu cuando las personas están dispuestas a perder sus puntos de vista erróneos para darle prelación a la razón de la verdad. Pablo habla aquí que está interesado en que sean imitadores de él y además que también imiten a los que se conducen fielmente. Y explica la razón: porque hay algunos por ahí que se llaman cristianos y que sus costumbres, su vida, su pensamiento con relación a Dios, a la doctrina, dejan mucho que desear. En la carta a Timoteo, el apóstol les dice a Timoteo como pastor que evite las discusiones sobre argumentos y sobre la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pedro en su carta escribe: así como hubo entre vosotros, así como hubo en el pueblo falsos profetas, así se levantará dentro de vosotros falsos maestros, que introducirán de una manera astuta el engaño para apartarlos de la verdad. Porque según el apóstol, no hay nada más valioso en la vida del cristiano que estar afianzado en la verdad. En la carta a los Gálatas, él se sorprende cuando dice: estoy asombrado de que tan fácilmente os hayáis alejado para seguir otro evangelio. Y luego él dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio, que le dan una interpretación equivocada al evangelio. En la carta a los Corintios él habla otro tanto y dice: nosotros no somos como los que andan por ahí falsificando la palabra de Dios. Para Pablo es fundamental que los cristianos aprendan a afianzar su fe en la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. En el tiempo del saber, en el tiempo donde los mortales queremos ir incluso un poquito adelante de Dios, pensamos que sabemos más que Dios y fijamos posiciones que alteran la correcta interpretación de la Escritura a fin de fundamentar o establecer un fundamento por medio del cual los cristianos se aparten del verdadero conocimiento de la doctrina cristiana. Es el tiempo donde los cristianos tenemos que cerrar filas y poner cuidado. No es extraño que a uno le digan: pastor, ¿cómo explica usted que hayan tantas religiones? Un día me invitaron a
a un evento de carácter religioso en el Congreso sobre la libertad religiosa. Había conmigo mucha gente, pero me llamó mucho la atención que una líder de una organización, ella iba dentro de sus conceptos muy elegante, y le escuché comentar: ¿cuándo será que todos los evangélicos nos ponemos de acuerdo y halamos todos para el mismo lado? Y pensaba yo, eso solo lo va a lograr un sistema que la Biblia le llama la bestia cordero, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en lo adelante. Pero algo debe de quedar en claro: la iglesia nunca irá por ahí, porque la iglesia tiene muy clara y muy definida su doctrina. Y nosotros no podemos sacrificar la verdad en aras de la llamada unidad, que es lo que está buscando hoy el famoso concilio ecuménico, que están buscando que todos los llamados cristianos se unan en un solo objetivo, pensando de que de esa manera pueden hacer frente ante el Estado, ante la sociedad, y pueden vivir su vida de una manera fácil, sin persecuciones, y además tienen la facultad de poder asumir puestos de importancia en la vida política del país o del mundo, cosa que la iglesia desde sus principios tiene muy definido, que los creyentes, más allá de que puedan participar, elegir y ser elegidos, en ninguna manera la iglesia es un partido. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y aquí nos reunimos gente de todas las tendencias, no mirando esos aspectos, sino más bien mirando una sola razón: Jesucristo es nuestra meta. Y esa es la razón que nos debe de unir, no las conveniencias, no los intereses personales, porque habían unos que trataban de encontrar la unidad, pero buscaban beneficios propios. Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en ¿qué? Hay cristianismo en esta tierra que solo piensan en ser alcaldes, en ser congresistas, en ser políticos. Hay evangélicos que lo único que les interesa es el famoso bienestar social. Entonces, por eso predican un evangelio llamado de la prosperidad: haga la siembra para que coseche. Pero no les hablan de la conversión, no les hablan del Calvario, no les hablan de la renovación de la mente, del entendimiento, no les hablan de una experiencia con Dios. Les muestran bienes materiales, que es lo que les importa. Y es ahí donde la iglesia tiene que marcar la diferencia, porque aquí no venimos en aras de dinero, aquí venimos con un solo propósito: en alabar al que salvó nuestras vidas, el único que puede cambiar el rumbo del hombre. Alaba el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso es importante que la iglesia establezca las diferencias. Es muy común escuchar hoy a los cristianos diciendo que allí es lo mismo que aquí, y que allá es lo mismo que acá, y que todo es lo mismo. Bueno, eso fue lo que pensó Faraón el día que se le endureció el corazón. Los milagros que hacen los hechiceros y los agoreros son exactamente los mismos que hace Moisés. Yo no veo ninguna diferencia.
Pues yo sí quiero que usted aprenda a conocer a Dios de verdad y se dé cuenta que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es dinero, no es política. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo, que eso es otra cosa totalmente diferente. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Entonces, para Pablo como para la iglesia del Señor hoy, debe de quedarle muy en claro que nosotros no debemos de vivir tan preocupados por las situaciones que son efímeras, que son pasajeras. Por eso el apóstol en el versículo 20 del mismo capítulo les dice: mientras ellos piensan en lo terrenal, voy a hacer la siembra de 1 millón para que me den 100 millones. Voy a pedirle a Dios, voy a hacer la siembra para que Dios me dé un BMW. Ellos piensan en lo terrenal. Voy a hacer la siembra para que en aras de alcanzar el poder político yo pueda mañana vivir una vida sobrada en las cosas materiales. Dice Pablo, nosotros no pensamos así, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor nuestro Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire, hermano, en tanto que estamos aquí, hemos de luchar por obtener lo que Dios nos da a través de nuestro trabajo, pero no puede ser los bienes materiales nuestro Dios. No puede ser el bienestar y el reconocimiento de la sociedad nuestro punto importante de nuestra vida. Porque todo eso pasa. La juventud, la belleza, el dinero, la fama, todo termina. Búscame uno que haya sobrevivido después del tiempo que Dios ha establecido para que el hombre esté sobre la faz de la tierra, y no lo encuentras. Salomón mismo decía: si el hombre viviera 1000 años 2 veces, ¿eso es igual a cuánto? A 2000 años. Salomón dice: con todo y eso es muy poquito ese tiempo comparado a lo que es la eternidad. Y en ese pensamiento de tenerlo todo, de estar aquí con todo, de disfrutarlo todo, de ser reconocido por todos, vivió el rico. Pero vino el día en que llegó lo que a todos nos llega, la muerte. Y cuando fue al Seol y se vio en graves tormentos, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, se dio cuenta que no valió la pena tanta ambición, tantos intereses en lo material. Pero había otro que, aunque no tenía nada, sí tenía a Dios. Y también le llegó la muerte, porque la muerte para mí es una expresión de la gracia de Dios. No hace acepción de personas. Se lleva al rico y al pobre, al evangélico y no evangélico, al negro y al blanco, al rey y al siervo, al intelectual y al que no lo es. Es una maravilla. Por eso yo no le tengo miedo. Esa no escoge a nadie. Le llegó el día y se va porque se va. Pero ese no es el problema. El problema es cómo enfrento yo el otro paso. Porque acuérdese que usted comenzó a vivir, comenzó a morir cuando nació, y comienza a vivir cuando muera. La realidad de su vida será después de la muerte. Y eso fue lo que hizo aquel hombre llamado Lázaro. Lo entendió a perfección, caminó con Dios. La muerte se llevó al rico y la muerte se llevó al pobre. ¿Y qué pasó? Mientras aquel pobre, piadoso, temeroso de Dios esperaba en sus misericordias, el rico solo esperaba el otro día para su placer. Pero el día que se definió la eternidad, las cosas dieron un cambio. El que sufría aquí estaba gozoso allá, y el que decía tenerlo todo aquí estaba atormentado allá. Por eso es que Pablo establece la diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve.
Y por eso Él convoca al cristiano a que lo imiten a Él y a quienes como Él se conducen en el sendero de la fe. Porque hay algunos que han hecho del evangelio una mercadería, un negocio. No les importa la salvación de la gente, les importa multitudes, les importa ingresos. Es lo único para ellos interesante. Y eso lo único que ha traído es que el evangelio sea vituperado, que la doctrina sagrada de la Biblia entre en tela de juicio y que se desaten persecuciones. Y vendrán momentos difíciles a causa de todos aquellos que solamente piensan en su bienestar y se les olvida que el ser humano es trascendente. Se les olvida que tarde que temprano van a enfrentar la eternidad. Por eso a Dios sea gloria y a Él sea gracias dadas, que le plació revelarnos la verdad del evangelio. A Él sea la alabanza. De tal manera que los cristianos aquí damos no porque para que Dios nos dé, damos porque Dios nos dio. Y no lo hacemos interesados en cosechar, sino que al contrario lo hacemos como una expresión de gratitud. Y eso es lo que establece o marca la diferencia entre el cristianismo y los que se llaman cristianos, pero que con sus hechos niegan la esencia del evangelio. Entienda usted que en ese montón de religiones la iglesia debe de marcar la diferencia. Y usted no puede confundir a los demás con la iglesia, porque aunque somos humanos, estamos aquí, lo cierto es que no somos de aquí. Ya Pablo dijo, nuestra ciudadanía está, y eso es lo que yo estoy convencido, lo creo de verdad. Por eso mi máxima preocupación no es tener una finca, no es tener una hacienda, no es tener una vida de lujos. Mi máxima preocupación es que el día que Él me llame, yo pueda estar en paz. Y mi oración todos los días a Dios es: ayúdame a terminar mi carrera en paz. Eso es lo que a mí me interesa, independientemente de que muera en un rincón sin zapatos o que muera en un edificio lujoso. Pues al final lo uno y lo otro es de aquí. Lo importante es lo que buscamos más allá. Porque si la vida del cristianismo se resumiera solo a lo que está aquí, no valdría la pena ser cristiano. Pues los demás igual viven, y viven para estar aquí y para pasarlo bien aquí. Los cristianos vivimos bien aquí, pero con una visión clara de que tenemos vida eterna en el nombre del Señor Jesús. Usted, estimado amigo, estimada amiga que está aquí, a veces ni duerme pensando en conseguir y alcanzar y obtener, pero te mueres y el vecino es el que disfruta. Le niegas a tu mujer, le niegas a tus hijos, le niegas a tu familia. Si te solicitan un favor, lo niegas. Si ves al necesitado, no compartes. Y cuando te mueras, alguien que nada trabajó, que nada se esforzó, disfrutará lo que tú dejas. ¿Por qué no ponerlo al servicio de mi familia, de mi prójimo, entendiendo que son bienes que Dios nos da aquí, pero que no pueden hacernos desviar pensando que eso es el todo del hombre? Salomón lo disfrutó todo. Tuvo bueyes, tuvo ovejas, tuvo fama, tuvo mujeres. ¿Qué no hizo Salomón? Pero llegó a una conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala. Y Daniel decía: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En cuál bando está usted? ¿En los que solo piensan en lo terrenal?
o en los que piensan en las cosas de arriba? Pablo dijo: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. ¿Usted de verdad quiere amar a Dios? Pues te debes de constituir en enemigo del mundo. Y no hablo de las personas, sino de las prácticas que desagradan a Dios. De eso es que hablo. Pero si quieres amar al mundo y sus deleites, automáticamente te declaras en enemigo de Dios. Tú decides. Demos gracias.